Bienvenidos a esta primera sección sobre cómo realizar un diseño geométrico vial. En esta primera sección aprenderemos a crear un alineamiento, aprenderemos a editarlo, aprenderemos a editar las progresivas, tanto el etiquetado como el intervalo y sus marcas. Aprenderemos a generar diferentes tipos de curvas, aprenderemos a crear el etiquetado del alineamiento, aprenderemos a generar las tablas con la información sobre el alineamiento y aprenderemos a editar estas tablas. En este momento ya nos encontramos sobre la superficie sobre la cual vamos a realizar el diseño geométrico vial. Ya contamos con los puntos ejes sobre los cuales vamos a dibujar el alineamiento y ya los hemos unido con una polilínea. Esto es muy sencillo de hacer. Ya teniendo nuestra polilínea procedemos a crear el alineamiento. Para ello vamos al comando alineación, desplegamos y se nos desplegarán varias opciones las cuales nos permiten generar un alineamiento. En este caso utilizaremos la opción crear alineación a partir de objetos. Damos clic, seleccionamos la polilínea y damos enter. Luego nos permite verificar si la dirección del alineamiento es correcta. En este caso yo he creado mi alineamiento de izquierda a derecha. Si podemos observar, la flecha nos está indicando que está de derecha a izquierda. Esto quiere decir que se encuentra incorrecto. Para ello damos en la opción invertir. En la siguiente ventana colocaremos el nombre, alineamiento eje, tipo de alineamiento, será tipo eje, en emplazamiento dejaremos por defecto, en estilo de alineación dejaremos por defecto y en capa crearemos una nueva capa. Nombre de capa, alineamiento eje, color de capa trabajaremos con un color morado. Seleccionamos la capa y damos a aceptar. En conjunto de etiquetas de alineación colocaremos todas las etiquetas y en la opción añadir curvas entre tangentes decimos no para poder generar nuestras propias curvas personalizadas y damos a aceptar. Y automáticamente se nos genera nuestro alineamiento con las progresivas correspondientes. Procedemos a editar las progresivas. Seleccionamos las etiquetas y vamos a la opción editar grupo de etiquetas. Se nos desplegará la siguiente ventana. Esta ventana nos permite editar tanto el estilo de etiqueta como el intervalo del PK. En el PK principal dejaremos un intervalo de 30 metros y el PK secundario dejaremos un intervalo de 15 metros. Luego procedemos a editar el estilo de etiqueta de los PK principales. Damos editar selección actual y en texto seleccionamos el texto y trabajaremos con un color rojo. Vamos a formato y color rojo, negrilla y damos a aceptar. En altura de texto trabajaremos con una altura de 3 milímetros, ángulo de rotación dejaremos en 0 y el desfase en eje Y colocaremos 4 milímetros y color por capa trabajaremos con un color rojo. Damos a aplicar y damos a aceptar. E igualmente en el PK secundario procedemos a editar la selección actual, en este caso trabajaremos con un estilo de marca, seleccionaremos este estilo, damos a aceptar, altura de bloque 2 milímetros, ángulo de rotación trabajaremos con un ángulo de 90 grados y color por capa trabajaremos con un color verde. Damos a aplicar y damos a aceptar. E igualmente aplicar y aceptar. Y como podemos observar, ya tenemos una mejor visual de nuestras progresivas, tanto el intervalo como el estilo de etiqueta y el estilo de marca. Bien, ahora procedemos a generar las curvas. En nuestra primera curva vamos a crear una curva circular libre entre dos tangentes. Para ello seleccionamos el alineamiento. Luego vamos a editor de geometría. Se nos desplegará la siguiente ventana. En esta ventana vamos a esta opción, desplegamos y vamos a la opción empalme de curva libre entre dos entidades y un radio. Damos clic y nos pide seleccionar la primera entidad, luego la siguiente entidad.
Luego nos indica el ángulo de solución de la curva, mayor o menor que 180, menor que 180, y luego nos pide especificar el radio de curva. Ponemos un radio de 200 y damos Enter y damos Enter. Y ya se nos ha generado nuestra curva circular libre entre dos tangentes. En esta curva vamos a crear un estilo de curva espiral libre entre dos tangentes. Para ello vamos a esta opción, desplegamos y vamos a la opción curva con espirales libres entre dos tangentes. Damos clic y nos pide seleccionar la primera entidad, luego nos pide seleccionar la segunda entidad. Seleccionamos. Luego nos pide especificar la longitud de espiral de entrada. Colocaremos una longitud de 180, damos Enter. El ángulo de solución de curva menor que 180 y luego nos pide especificar la longitud de espiral de salida. Colocaremos 180 y damos Enter y damos Enter. Y ya se nos ha generado nuestra curva tipo espiral libre entre dos tangentes. Acá podemos visualizar los puntos de las curvas. Al inicio de la curva nos aparece un punto con una etiqueta TS. Esto nos quiere decir que venimos desde una tangente y continuamos con una espiral. Luego encontraremos en la mitad de la curva el punto con una etiqueta SS. Esto nos indica que venimos con una espiral y continuamos con otra espiral, porque estamos hablando de una curva espiral libre entre dos tangentes. Y al finalizar la curva encontraremos un punto con una etiqueta ST. Esto nos indica que salimos de una espiral y continuamos con una tangente. Bien, en la siguiente curva vamos a crear un estilo de curva espiral, curva circular, espiral libre entre dos tangentes. Vamos a esta opción, desplegamos y vamos a la opción espiral, curva espiral libre entre dos entidades. Seleccionamos, nos pide seleccionar la primera entidad, luego nos pide seleccionar la siguiente entidad. Seleccionamos el ángulo de solución de curva, mayor o menor que 180, menor que 180. Luego nos pide especificar el radio. Colocaremos un radio de 200, damos Enter. Luego nos pide la longitud de espiral de entrada, colocaremos 150, damos Enter. Y luego nos pide la longitud de espiral de salida, colocaremos 150 y damos Enter y damos Enter. Y ya se nos ha generado nuestra curva tipo espiral, curva circular, espiral libre entre dos tangentes. Acá podemos visualizar cada uno de los puntos de la curva. Al inicio de la curva nos aparece un punto con la etiqueta TS. Como les explicaba ahora en la curva anterior, esto nos indica que venimos con una tangente y continuamos con una espiral. Acá encontraremos el siguiente punto con una etiqueta SC. Esto nos indica que venimos con una espiral y continuamos con una curva circular. Luego encontramos el punto con la etiqueta CS. Esto nos indica que salimos de la curva circular y continuamos con una espiral. Y al finalizar la curva encontraremos un punto con la etiqueta ST. Esto nos indica que venimos con una espiral y continuamos con una tangente. Bien, ya hemos generado nuestras tres curvas correspondientes al alineamiento. Ahora procedemos a generar las etiquetas del alineamiento. Para ello seleccionamos el alineamiento. Vamos a la opción añadir etiquetas, desplegamos y vamos a la opción segmento múltiple. Nos pide seleccionar nuevamente el alineamiento, lo seleccionamos y damos Enter. Y automáticamente se nos han generado estas etiquetas, ¿sí? Acá podemos observarlas tanto en las curvas como en las líneas. Ahora procedemos a generar las tablas con la información del alineamiento. En este caso vamos a crear dos tipos de tablas. Una tabla con la información sobre las líneas del alineamiento y otra tabla con la información sobre las curvas del alineamiento.
Para ello seleccionamos el alineamiento y vamos a añadir tablas, desplegamos y se nos desplegarán 4 opciones. La primera, añadir tabla de líneas, la segunda, añadir tabla de curvas, la tercera, añadir tabla de espiral y la cuarta, añadir tabla de segmentos. En este caso vamos a crear una tabla con la información sobre las líneas. Damos clic, se nos desplegará esta ventana. En esta ventana vamos a la opción donde nos dice no hay indicadores seleccionados, damos clic y esto nos permite seleccionar cada una de las etiquetas de las líneas. Vamos a nuestra primera línea, luego vamos a la segunda línea, luego igualmente con la tercera línea, y por último la cuarta línea del alineamiento. Seleccionamos y damos Enter. Luego damos clic en la opción Convertir todos los estilos de etiquetas seleccionados a modo de indicador. Damos clic y se nos desplegará esta ventana. Podemos crear una capa, modificar lo que queramos. En este caso dejaremos por defecto y damos Aceptar. Y nos pide seleccionar el lugar de visualización de nuestra tabla, colocaremos por acá y ahí tenemos nuestra tabla con la información sobre las líneas. Tenemos la cantidad de líneas, las longitudes, las direcciones y cada una de las coordenadas de los puntos geométricos. Acá nos indica L1, L2, L3 y L4. Esto hace referencia a las líneas del alineamiento. Si vamos a L4, vamos a la última línea del alineamiento y podemos observar que contamos con el L4. Esta sería nuestra línea L4. Bien, ahora procedemos a generar la tabla con las curvas del alineamiento. Seleccionamos nuevamente el alineamiento, vamos a añadir tablas y añadiremos la tabla de curvas. Damos nuevamente donde nos indica no hay indicadores seleccionados y seleccionaremos todas las etiquetas correspondientes a las curvas del alineamiento. En este caso será esta etiqueta, la primera curva. En la segunda curva tenemos esta etiqueta, tenemos la siguiente y en la tercera curva tenemos 3 etiquetas, las seleccionamos y damos Enter. E igualmente damos en la opción Convertir todos los estilos de etiquetas seleccionados a modo indicador, damos Aceptar y procedemos a colocarla en el lugar que queremos visualizarla y damos clic y ahí podemos observar la tabla de curvas de alineamiento con toda la información, tanto la cantidad de curvas, el estilo, los radios, las longitudes, las direcciones y las coordenadas. Bien, ahora vamos a editar estas tablas. Si ve que los títulos aparecen en inglés, vamos a poner estos títulos en español, podemos cambiar el color, etc. Para ello seleccionamos la tabla y vamos a propiedades de tabla, desplegamos y damos editar estilo de tablas. Acá en propiedades de datos podemos modificar tanto la altura del texto, muchísimas cosas podemos modificar acá en la información, el nombre, etc. En este caso el nombre será tabla de líneas y en visualización podemos visualizar el borde de la tabla con un color morado. Damos Aceptar y acá en propiedades de datos vamos a esta opción y vamos seleccionando y podemos editar tanto el título principal, digamos en este caso damos doble clic, seleccionamos y colocaremos tabla de líneas. Bien, y así también podemos modificar lo que queramos, el color, los nombres, etc. Se nos acabó el tiempo de esta primera sección.